Muchas gracias, Javi. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Emprendedores en Línea. Esta vez soy Jorge Carranza, voy a estar acompañándolo un ratito porque Michael llega inmediatamente. Les recordamos que estamos en la primera radio para los emprendedores y el crecimiento personal, como dice acá nuestro precioso cartel de Radio Lab Chile. Emprendedores en Línea es un programa que va lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Y estás acompañándote a través de Radio Lab Chile, a través de contacto@Radio Lab Chile. Nos puedes contactar en nuestro web correo, también en Facebook, en Twitter, en Instagram, @Radio Lab Chile. Y te dejamos nuestro WhatsApp para que te contactes en este programa, más 569-507-61857. Nos puedes escuchar también a través de radiolabchile.cl y invitamos a que participes en este programa compartiendo la programación de Radio Lab y colocando tu me gusta, como siempre, y comentando esto que estamos viviendo en estos momentos que se llama Emprendedores en Línea. Y para hoy, nuestro panelista estable desde Fundesco Chile, Rubén Solano, tema de hoy, el emprendimiento de la mirada de la participación ciudadana, desde la participación ciudadana. Así es, amigo Jorge, muchas gracias estás? por la invitación, muy bien, muy amable, y a Javiera un saludo muy especial. Hoy no tenemos al amigo Michael, esperemos que llega. Donde se encuentre bien. Llega Bueno, lueguito. ok, perfecto, qué bien. El emprendimiento desde la mirada de la participación ciudadana. Podríamos partir hablándole a los amigos emprendedores qué es lo que entendemos por emprendimiento. Claro, importante decir que de todas maneras este tema que vamos a abordar ahora es un tema que es muy entendible desde el punto de vista teórico, comprensible desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico podemos decirte que encontramos bastantes dificultades, ¿Sí? porque las personas consideran que no es fácil verlo en sus actividades diarias, verlo concretizar. Participar hoy por hoy es un tema importante, pero complejo, como lo vamos a ver a lo largo de esta conversación. Y bueno, recordemos que es un emprendimiento. Sí, por favor. Para que, obviamente esta es una radio que está dedicada a los emprendedores y todos aquí pueden saber o tener mejores definiciones que las que yo tenga. Pero de todas maneras, para mí un emprendimiento no es otra cosa que una actividad o un conjunto de actividades que desarrollan una o varias personas de manera lucrativa o no lucrativa para contribuir a la solución o a la atención de una demanda social o una demanda de mercado. Fundamentalmente es eso. Y por eso cuando hablamos de emprendimiento, no solamente hablamos de emprendimientos comerciales, sino que también podemos hablar de emprendimientos sociales, en el sentido de que el emprendimiento también hay que entenderlo como algo que ha evolucionado fuertemente a través del tiempo. ¿Cómo ha sido esa evolución? Esa evolución ha venido haciéndose o realizándose desde lo económico o lo eminentemente rentable a lo social. Hoy por hoy, y cada vez con mayor fuerza, los emprendimientos y las empresas ya establecidas se preocupan por agregarle a su filosofía, a sus actividades, a sus políticas, a sus procesos, elementos que tengan que ver no solamente con la protección del medio ambiente, sino con una real contribución a las necesidades sociales. Y en ese sentido, pues, en el pasado, en los años 40, 50, era muy común encontrar emprendimientos o empresas que solamente estaban focalizadas en la ganancia, en la rentabilización, en la maximización de las utilidades. Y lo social era algo totalmente esporádico, aleatorio, no consciente. Muchas veces se hacía por digámoslo así, la buena onda del empresario y no porque fuera una parte de su filosofía. El Estado, el gobierno, el empresarial, la forma empresarial, todo esto está involucrado en este emprendimiento, ¿correcto? Es decir, todas las actividades que realicemos nosotros en la sociedad, como personas individuales o como personas o ciudadanos corporativos, o como empresas o como personas naturales, obviamente están influidas por las decisiones que se tomen a nivel de gobierno nacional o gobierno local. Nosotros formamos parte de una comunidad que tiene políticas, normas y procedimientos y que las regulan. Y desde ese punto de vista, todas esas políticas, todas esas normas y procedimientos que se dictan inciden en la vida diaria
no solamente de las personas, sino también de los emprendimientos. Y es ahí donde viene la importancia de que como personas, como ciudadanos, estemos conscientes de, de ejercer una participación activa, cada vez no solamente más consciente, sino más inteligente. ¿Cómo ha sido esta participación en el tiempo de nuestros amigos pasados emprendedores al día de hoy? La participación de las personas, la participación del ser humano en la toma de decisiones y en la gestión pública ha venido de menos a más. Y se ha logrado a sangre y fuego, amigo Jorge. No ha sido una conquista que se haya ganado simplemente por la generosidad o la benevolencia de quienes en un momento determinado ostentan el poder, sino que la ciudadanía ha tenido que ganarse ese derecho. Recordemos nomás que vamos a la historia. Hubo una época en que las personas no tomaban ninguna decisión sobre lo que iba a producir, sobre lo que iba a realizar o sobre la forma como se iba a actuar un determinado gobierno en un determinado país. Las monarquías que existían en el pasado, o los gobiernos que existían en el pasado, eran monarquías en donde el rey era el que tomaba las decisiones, en beneficio teóricamente de sus súbditos, de la gente, y la gente no participaba absolutamente nada de esa toma de decisiones. Claro. Eran auténticos dictadores. Hoy por hoy los hay también. Era vertical, totalmente vertical. Totalmente vertical. Y para lograr un cambio de la monarquía a la república se dieron guerras, se dieron conflictos que obviamente lograron finalmente, para hacerlo más fácil y más entendible, pues lograron que finalmente los ciudadanos comenzaran ya a participar en la toma de las decisiones, pudiendo ejercer el derecho al voto. Y ese voto no se ganó para todas las personas, para todos los habitantes, sino que fue un derecho que se fue ganando de manera paulatina. En el caso de la mujer, hasta la década de los 50, la mujer no participaba de los procesos electorales, no participaba de votaciones. Imagínate. Estamos hablando de las revoluciones. Estamos hablando de la forma como los seres humanos hemos venido ganando ciertos espacios y derechos en la participación ciudadana. Y hoy por hoy, la participación ciudadana, entendida ya como ese derecho de las personas a participar en la planificación, en la administración, en la fiscalización de lo que se hace a nivel local, es algo todavía más reciente. Fíjate que para el caso chileno, esto parte solamente desde el año 2009. Hace 10 años. Hace 10 años, en el 2009, se expidió una ley que es la ley 20.285. Ninguno de ciudadano debería de olvidarla y debería siempre de tenerla presente. Es una ley que se conoce como la ley de transparencia. Es una ley que permite a los ciudadanos, le da el derecho de informarse de todo lo que realizan las instituciones públicas. Hoy por hoy estamos asombrados de los casos de corrupción, de la forma como en un momento determinado algunas instituciones, las personas han abusado del poder que se les ha otorgado. ¿Por qué sabemos hoy eso? Por el acceso a la información libre que hoy tenemos las personas. Es buenísimo, porque se ha transparentado todo. Hoy, cada vez hay más transparencia, claro. Porque eso es lo más bonito. Cada vez se ha venido ganando más derecho a la información pública por parte de las personas. Lo que está hoy en juego es cómo se logra que la información que se está entregando a las personas sea una información que sea no solamente accesible, sino que sea una información clara, que la gente lo entienda, ¿cierto? Porque también uno entra a cualquier sitio web de cualquier institución pública y usted encuentra mucha información. Pero esa información que uno encuentra allí es una información que de pronto no es entendible por parte de la gente. ¿Sí ves? No la comprende. Está prácticamente... Eso es porque hay mucha información en el aire, en todas partes hay mucha información. Además de que hay mucha información. Pero pocos indagan en esa información, sacarle el mejor provecho y cuál es el momento preciso para ocuparla y cómo se ocupa. Claro, exactamente. Son varias cosas que has mencionado muy bien ahí, Jorge.
Uno es que hay abundante información y la otra es que la información que uno puede tener puede ser que no la entienda, que esté muy codificada, que esté muy encriptada, ¿cierto? Y que no tenga uno las maneras o formas de manejarla, de administrarla, de poderla aprovechar. Y es ahí donde esto lo encajamos, ¿cierto? O lo enlazamos con el emprendimiento. Porque un emprendimiento, para que sea exitoso, necesita no solamente insertarse en un mercado de manera adecuada, sino que para poderlo lograr necesita de mucha información y necesita de mucho apoyo. Y esa información y ese apoyo, el emprendedor lo puede lograr hoy por hoy, gracias a esa ley de transparencia, a través de, por ejemplo, muchas instituciones públicas. Muchos se guían por el internet nomás. Sí, obviamente, porque el Internet es una herramienta muy importante, ¿cierto? A través de la cual nos ha permitido poder llegar a lugares, a espacios, a sitios muy recónditos, que anteriormente eran difíciles de llegar por parte de las personas, por costos, por distancia, por muchísimos otros factores. Y hoy por hoy, pues, el Internet nos lo facilita. Yo no necesito ir a una biblioteca para hacer una investigación sobre un determinado tema. Yo simplemente consulto aquí en internet esa información, la googleo, como uno lo dice ya hoy por hoy, es una palabra que se está volviendo castiza, sí, ¿cierto? Sí. Y uno encuentra la información. La enciclopedia que uno hoy por hoy más consulta es la Wikipedia. Cuando nació la Wikipedia, que es una herramienta de internet muy potente, todo el mundo dudaba de la seriedad y de la importancia de ese sistema de información. O sea, claramente las herramientas tecnológicas funciona perfectamente. Y hoy por hoy está funcionando muy bien. Y es una construcción colectiva a través de la participación que hacen las personas conscientes en este tipo de tecnologías y de herramientas. Se ha logrado, ¿cierto?, conseguir una información que es relevante y que es importante para la gente. Y si yo como emprendedor conozco esas herramientas, sé manejar esas herramientas, pues voy a facilitar el éxito y el desarrollo de mi emprendimiento. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas convocatorias a concursos, a licitaciones públicas y privadas también. ¿Y cómo hacemos los emprendedores para en un momento participar de esos concursos, de esas licitaciones, de esas convocatorias, si no tenemos acceso a la información? Justamente. Entonces, ese acceso a la información a través de la transparencia, en que hoy están obligadas, en el caso de las entidades públicas, obligadas a entregar, permite que yo como emprendedor pueda participar en esos procesos, en esas convocatorias o en esas licitaciones, en esos concursos. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la importancia de esto. Y a nivel social específicamente, porque ya sabemos que no solamente hay emprendimientos comerciales, sino que también hay emprendimientos sociales. Existen un sinnúmero de organizaciones sociales en nuestro país que están manejadas por personas, líderes o dirigentes sociales voluntarios con mucho carisma, con mucho deseo de servir, pero con muy poca formación y muy pocas competencias para poder manejar esa información. Y por eso toda esa cantidad de instituciones, juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores, escuelas de padres, todo ese tipo de instituciones funcionan y operan con muchas limitaciones y con muchas dificultades. Y no explotan el potencial que tienen, ¿cierto?, como organización jurídica, como organización colectiva. ¿Sí ves? Se desaprovecha mucho esas estructuras. Y la gente que está vinculada a esas instituciones se decepciona. Y esta es la parte compleja de la participación ciudadana. Me encanta lo que estamos conversando a través de esta linda conversación de emprendimiento y la mirada de la participación ciudadana. Llegó Michael. Hoy sigue Emprendedores en Línea un ratito más. He llegado. Un momento musical en este programa precioso que son las 9:23. Vamos a conversar, Michael. Y sigue Emprendedores en Línea con Radio Lab Chile. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
Estamos listos entonces ya. Volvemos con más Emprendedores en Línea. Yo integrándome a la radio. Ya reemplazado un ratito por Jorge Carranza, nuestro director, y ahora ya con Rubén acá. Bueno, hay cosas que pasan en la vida y es inevitable poder atrasarse un poco. Además estamos en pleno verano, Michael, estamos en pleno verano, ¿cierto? Relajado y disculpado. Claro, así que antes de seguir, Rubén, porque yo estuve escuchándolo y estaba bien intensa la conversación, incluso hablando un poco de historia, que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la base del tema. Antes quiero contarle a la gente que si usted quiere pensar en una buena terapia, en un buen masaje, en un buen corte de pelo, en un buen lavado de cabello, usted puede ir a Bella Salud, porque hay ofertas de inauguración en masajes, en peluquería, en manicure. Todo usted lo puede ver en Bella Salud, en el Centro Terapéutico y Estético. Puede hacer sus reservas al siguiente WhatsApp, más 569-7251-0324. Y si no, llegar directamente a Avenida Libertador Bernardo Higgins, número 776, local 5. Para que tenga una referencia, esto es en Alameda con esquina San Francisco, cerca del metro Santa Lucía. Así que estamos con Salud y Bienestar en Bella Salud. Acérquese nomás y vaya a averiguar de estas ofertas que tenemos para todos ustedes. Bien, muy bien, Rubén. Ahora sí, integrándome a la conversación, retomando un poquito, estuvieron hablando con Jorge un poquito de la historia también de esta revolución ciudadana. De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa y un montón de cosas más. Más. Del voto de la mujer, de la poca participación que teníamos nosotros como ciudadanos hace siglos atrás. Claro. Y que todavía falta bastante. Y que todavía falta bastante, ¿no? Hoy hay participación ciudadana, pero está muy focalizada y hay muchas personas que están siendo excluidas todavía. Ya. Hay mucha exclusión todavía. Entonces, refiriéndonos un poquito a eso. Hoy en día, a pesar de que falta mucho, ¿qué clases de participación ciudadana hay? A ver, Michael, uno puede ver esto de la participación ciudadana y su clasificación desde diferentes puntos de vista. Puede uno entender, por ejemplo, que desde el punto de vista político, las personas participamos, ¿cierto?, de las decisiones del Estado, o podemos participar a través de las decisiones del Estado, a través de representantes, a través de lo que se conoce como una democracia representativa, en donde uno, a través de un proceso electoral, vota por unas personas, ¿cierto?, que son las que finalmente llegan al poder y ellas, en nombre de uno, toman las decisiones. Esa es una participación que se conoce, una participación representativa, delegada. Y hay otra participación que es directa, en donde la ciudadanía, ¿cierto?, no delega ese tipo de atribuciones, sino que ella toma todas las decisiones. Y en ese marco de participación representativa y de participación directa, se mueven una cantidad de matices, ¿cierto?, de variables, de alternativas, ¿cierto?, en materia de participación. Nosotros hablamos de una participación ciudadana que es intermedia, que es la que se tiene aquí en Chile y la que se está promoviendo, en donde hay unos representantes que toman las decisiones, ¿cierto?, por los ciudadanos, pero que al ciudadano se le han venido entregando facultades para que él también participe en esa toma de decisiones. Es lo que ya se conoce como una democracia participativa. Una democracia en que el ciudadano no entrega totalmente, ¿cierto?, el poder, sino que entrega parte de él. Entonces, se viene oscilando de una democracia eminentemente representativa a una democracia participativa. Así hemos venido evolucionando. En Chile, ¿cierto?, a través de una ley de participación ciudadana, que es la ley 20.500, que nace posteriormente a la ley de transparencia, que fue la que abrió toda esta puerta, entonces se le da facultades a los ciudadanos para que ellos se organicen y participen, ¿cierto?, de una manera más abierta. En ese sentido, nosotros podemos hablar de que el ciudadano participa de manera informativa, consultiva o resolutiva. Participamos informándonos con el derecho a la información. Exacto. De todo lo que ocurre a través del Estado. Tenemos el derecho, ¿cierto?, a que nos digan
cómo se están tomando las decisiones, qué es lo que se está haciendo, para que de esa manera, con una información abierta, podamos participar de los beneficios del Estado. Yo voy a tratar de ir Derecho y metiendo deber. esto con el emprendimiento. ¿Podemos decir derecho y deber también? Claro, Sí. siempre que hablamos de derechos, también tenemos que entender Hablar que de deberes. hay obligaciones. O sea, Muchas veces no hablamos de las obligaciones, pero debemos de entender de que así como hay derechos, también hay obligaciones que, por cierto, muchas veces los Es descuidamos como bastante. decir, tengo el derecho a participar, pero también tengo el deber de informarme. Es correcto, muy bien, se tiene el deber de informarse, tiene la obligación y hay ley, y en nuestro país el desconocimiento de la ley no te da el derecho, ¿cierto?, a violarla. Exacto. Porque yo tengo la obligación de informarme. No puedo decir, no, es que yo no conocía esa ley. Es como lo hablábamos el otro día con el manual de instrucciones. Cuando uno compra un artículo X y lo empieza a usar sin leer el manual de instrucciones y se empieza a quejar y a pelear de que salió malo, pero cuando toma el manual se da cuenta que uno lo hizo mal. Es correcto, no tuvo en cuenta las instrucciones. Exactamente eso mismo pasa en los países, ¿cierto? En donde nosotros tenemos derecho, ¿cierto?, a tener la información, pero también tenemos la obligación de informarnos. Ahora, en el caso de los emprendedores es muy importante que conozcan y estén atentos a todas las informaciones que en materia de políticas, normas y procedimientos se expiden por parte del Estado y que los puede afectar a ellos. Ya. Para que participen en esa toma de decisiones y por lo menos si se va a tomar una decisión la hagan de manera consciente. Hoy por hoy se está hablando de una propuesta, una iniciativa que tiene el gobierno, por ejemplo, de modificar el sistema de pago de indemnización de los trabajadores cuando salen del trabajo. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Y eso incide no solamente en la vida del ciudadano, esa decisión, sino que va a incidir en la vida de los emprendimientos. Y el emprendedor tiene que ser consciente de esa discusión para estudiar qué es lo que más conviene o qué es lo que no conviene. Se habla de las AFPs, más AFPs o menos AFPs. Eso incide no solamente en la vida del ciudadano, sino también en la vida de los emprendimientos. Entonces, el ciudadano debe estar atento a ello. Se han tomado decisiones que tienen que ver con la forma de pago de las facturas, ¿cierto?, a los negocios, a las empresas. Sí, exacto. El pago a 30 días, ¿cierto? Bueno, ¿eso de qué manera influye, ¿cierto? ¿Afecta positiva o negativamente mi negocio? Entonces, el emprendedor tiene que informarse. Pero adicionalmente a la participación ciudadana informativa está la participación ciudadana consultiva, en donde yo como ciudadano también tengo el derecho a que me consulten en un momento determinado las decisiones que se van a tomar. Exacto. Entonces, Como se está haciendo plebiscitos últimamente en varios municipios, ciertamente, que los alcaldes o los equipos del alcalde están organizando esta consulta ciudadana. Antes de tomar una decisión, los vecinos opinan a través de un papel, de una votación, que si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es correcto, y creo eso que es muy importante. sería maravilloso aplicarlo en muchas otras cosas a nivel país, por ejemplo, pero que lamentablemente no se toma mucho en cuenta en ciertas decisiones cuando no conviene. O sea. Exactamente, porque es que aquí en el tema de la consulta popular, ¿cierto? Esta puede tener dos variantes, una consulta que puede ser vinculante o que puede ser no vinculante. Hablamos de una consulta popular vinculante cuando lo que vote la gente, el alcalde, ¿cierto?, o el gobierno nacional está obligado a aceptarla, a acogerla. Ya, perfecto. Y estamos hablando de una consulta no vinculante cuando el alcalde simplemente recibe el consejo, pero no está obligado, ¿cierto?, a hacer lo que la ciudadanía diga. Pues por supuesto que a nosotros los ciudadanos nos interesa que hayan cada vez más consultas populares, pero que sean vinculantes. Exacto. Porque eso de que te inviten a preguntarte, pero que no te tomen en cuenta en lo que dices finalmente, no tiene como mucho sentido. Yo quiero decirte que esto de la consulta popular, plebiscitaria, o también como se conoce, en algunos países es pan de cada día. Ya. Por ejemplo, hay países que son modelos en eso, como Suiza. Suiza es un modelo de democracia directa en donde la gente participa, ¿cierto?, en la toma de muchas decisiones. No se mueve, no se coloca un kiosco en una esquina si la ciudadanía no aprueba, ¿cierto?, esa decisión. No, y son países que también si ven que algo no está bien, que alguna situación económica o alguna situación rara no está bien, se manifiesta y el gobierno lo escucha también. Y el gobierno, y además también pueden presentar iniciativas legislativas. Exacto. No solamente hay que esperar que el gobierno
promueva una ley o que el Congreso la apruebe, sino que el ciudadano también puede organizarse y presentar esas iniciativas legislativas para que el gobierno y el Parlamento las estudie. Entonces, esto de la consulta también es otro espacio que se ha ganado a sangre y fuego, digámoslo así abiertamente, la ciudadanía, y que por lo mismo hay que estar hoy por hoy consciente de la existencia de estos mecanismos para comenzar a hacer uso de ellos de manera inteligente y de manera consciente. Y por supuesto que hay también una forma de participación ciudadana que es la resolutiva, en donde efectivamente el ciudadano toma decisiones. Y en eso aquí, por lo menos en Chile, estamos muy al debe. En otros países la participación ciudadana es tanto informativa como consultiva y resolutiva, como el caso de Suiza, Exacto, que lo acabé de mencionar. Pero en nuestro país solamente es informativa y algo de consultiva. ¿Dónde estaría funcionando la resolutiva de las juntas de vecinos, por ejemplo? ¿Podría ir funcionar un poquito lo resolutivo o no? Cuando estamos hablando de esta modalidad de participación ciudadana, estamos hablando de la participación de la persona con el Estado. En la toma de decisiones que hace el Estado a través de su gobierno nacional. Perfecto. O a través también de los gobiernos locales. Perfecto, es como Entonces, para más o menos poder dar a entender a la gente, ubicar claro, el enfoque de este tema de la participación ciudadana, rompiendo algunos paradigmas también. Claro, ahora lo que estamos hablando, lo que hablaste de juntas de vecinos, estamos hablando de una participación ciudadana activa para la solución de sus propios problemas. Okay. Entonces las juntas de vecinos y las agrupaciones que existen en el país, las asociaciones, las agremiaciones, todo este tipo de organizaciones sociales que existen en nuestra sociedad son producto de una participación ciudadana para contribuir en la gestión del Estado. ¿Cierto? Perfecto. Son mecanismos de ayuda que en un momento determinado la gente crea, la gente constituye con la autorización y la aprobación del Estado, pero justamente para poder, ¿cierto?, hacer una mejor gestión. El tema es que muchas veces las juntas de un caso concreto, las juntas de vecinos, de una modalidad concreta, las juntas de vecinos muchas veces no aprovechan esa naturaleza jurídica, como se lo decía yo a Jorge hace un momento, y no realizan actividades que influyan de manera definitiva en las decisiones que va a tomar de un momento determinado una municipalidad. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces la participación ciudadana aquí debe de ir un poco más allá, no solamente en la organización de la gente para esperarle los beneficios de la municipalidad o del gobierno nacional o del Estado, sino también para poder incidir en las decisiones que se vayan a tomar, en la formulación de proyectos, en los planes de gobierno local que se vayan a realizar. Bien. No existe una... Antes de pasar a la otra pregunta, esto es como una duda que se me ocurrió ahora. Corríjame si está bien o está mal o estoy equivocado o me voy de la radio. Lo vemos al tiro. ¿No existe una asociación de juntas de vecinos, por ejemplo, que sean varias de distintas comunas, de distintos sectores, que presenten propuestas al Estado para un fin en común? La organización ciudadana es autónoma y es libre. Ya. Y las entidades se crean y se constituyen y efectivamente se organizan también en organizaciones de segundo nivel, Sí. ¿cierto?, o de grados o de nivel superior, Sí, sí, para efectos justamente de unificar criterios. Ya. Y esas son justamente las asociaciones de juntas de vecinos. Así como, por ejemplo, hay sindicatos que son entidades de base, pero hay organizaciones sindicales, ¿cierto?, como federaciones o confederaciones. Ya, perfecto. Así como hay cooperativas de base, pero también hay, ¿cierto?, federación de cooperativas. Esta integración vertical es importante porque justamente ayuda a unificar criterios y a identificar problemas comunes para poder incidir en las políticas públicas. Y eso también forma parte de la participación ciudadana que pueden realizar, ¿cierto?, las personas. Pero hay una parte que dejamos escapar en lo que tiene que ver con la consulta, con la parte consultiva en la participación ciudadana. Y es que los gobiernos municipales
también llaman a representantes de las organizaciones sociales ¿Ya? para que conformen consejos consultivos. Ah, perfecto. Los ya. consejos Ahí, por ahí va. consultivos de las organizaciones sociales que se organizan por temas. Entonces un gobierno local puede decir, vamos a hablar de la seguridad de nuestra comuna. Y vamos a escoger a un representante de Vamos cada a llamar comuna, por ejemplo. de una junta, de las juntas de vecinos. Claro. Y puede ir a esas asociaciones de juntas de vecinos, llamar representantes para que vengan aquí en una mesa. Ellos expongan. Y ellos expongan, ¿cierto? Como representantes que son de estas organizaciones sociales, participen, ¿cierto?, en una política de gestión, ¿cierto?, en ese tema de la seguridad, o de la salud, o del desempleo, o de lo que sea, de Perfecto. lo que sea una prioridad, ¿cierto?, de la municipalidad o de la comuna. Ya, perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta porque queremos comenzar a ver esta participación ciudadana desde el emprendimiento, que es una base de lo que a nosotros nos convoca. ¿Cómo puede organizarse y participar la comunidad para iniciar un emprendimiento social? Muy bien. Ahora, cuando comenzamos el programa dijimos que era un emprendimiento, Sí. lo recordamos a nuestros auditores, y adicionalmente, ¿cierto?, hablamos del emprendimiento social. Y aquí es muy importante, ¿cierto?, que en materia de participación ciudadana, las personas comprendan que existe muchas formas y maneras de organizarse como ciudadanos para resolver problemas que les aquejan a ellos de manera individual en su comuna, ¿cierto? Gracias, Michael. Entonces, en ese sentido, existen un sinnúmero de organizaciones sociales que pueden perfectamente, ¿cierto?, aprovechar los ciudadanos. Lo importante es que si en una comunidad existen estas organizaciones, que las personas se vinculen a ellas. Si en mi barrio, en mi comuna, hay una junta de vecinos, lo correcto es que yo me vincule a esa junta de vecinos. Si existe una agrupación de adultos mayores y yo soy un adulto mayor, me vincule a esa agrupación de adultos mayores. Si yo tengo hijos en el colegio o en la escuela y ese establecimiento tiene una asociación de apoderados, Un centro de padres. Un centro de padres, yo debo de vincularme a ese centro de padres. Qué bueno que toca ese punto, Rubén. Disculpe que la interrumpa, ojalá que no se le vaya la idea. Pero hay una falta de compromiso por parte de los apoderados en participar en estas organizaciones. Ya sea por comodidad, por prejuicio o por un montón de cosas. Lo viví. Dejar tal vez el mensaje de que es importantísimo que como apoderado yo esté dentro de esta organización, indistinto a las cosas que pasan a veces, hasta cagüines que se pueden armar, porque eso me acerca a mí a la realidad del establecimiento y al tener voz y voto en decir yo no quiero esto para mi colegio. Y eso permite organizarse para buscar soluciones también a problemáticas que puedan ocurrir o encontrar respuestas a dudas que yo tengo, técnicas, en cuanto a la educación de mis hijos. Es importante perdón que haga ese hincapié. Yo lo viví, estuve dentro de estas organizaciones y me di cuenta de la despreocupación que hay por parte del apoderado en no comprometerse un poquito más allá con la educación de los hijos. Es cierto, Michael, lo hemos dicho en otras oportunidades. La participación ciudadana muchas veces, ¿cierto?, raya, ¿cierto?, en la indiferencia, Exacto. ¿cierto?, o en la frustración o decepción de parte de las personas. Exacto. Porque desde el punto de vista teórico, yo entiendo que las personas saben de la importancia de asociarse, de organizarse para poder alcanzar un fin. O sea, mal que mal, nuestro escudo dice la unión hace la fuerza. Es Y plasma perfectamente el agruparse como comunidad para poder lograr un objetivo. Ahora no me refiero a que anden ahí tirando piedra ni nada, pero me refiero a que es lo importante que es unirse para poder lograr un objetivo en común. Claro, de todas maneras nuestro escudo dice, por la razón de la fuerza, pero la unión es la que hace. Es la que hace la fuerza. Pero la unión es la que hace la fuerza, efectivamente, Michael. Exacto, Y, sí, por la y cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de nuestras organizaciones, de esa frustración y de esa decepción, entonces aquí nos entramos en otro tema, que puede ser motivo de otra reunión, y es, ¿por qué nosotros somos tan indiferentes? ¿O por qué nos sentimos tan decepcionados de las organizaciones sociales? Nos automarginamos. ¿Por qué la gente no? ¿Por qué nos automarginamos? Bueno, hay muchas razones y es justamente por el desconocimiento que nosotros tenemos como personas de
no solamente de estos instrumentos de participación ciudadana, sino de las técnicas y de las formas en que se deben de utilizar correctamente. Tiene que Y ver un entonces poco- nos manipulan. Claro, tiene que Hay ver un poco también manipulación de con- parte de algunas personas que le conocen todas estas reglas también. Rubén, tiene que ver un poco también con el tema político de mucha gente que piensa que al meterse ahí va a decir, dice, no, yo no me meto en política, y no tienen muchas veces nada que ver, o sea, sí, pero se relaciona, pero no es tan así. ¿Tiene que ver un poco con eso? Una cosa es que yo no participe de la vida política partidista de un país, y otra cosa es que yo sea tan ingenuo que diga la política que implementan los gobiernos o este gobierno no me va a afectar a mí, Ya, perfecto. ¿no? Entonces yo debo de entender de que yo soy sujeto de las políticas, ¿cierto?, que se imparten por parte de un gobierno nacional o por parte de un gobierno local. Aquí y en cualquier parte del mundo, Exacto. para bien o para mal. Y el mejor ejemplo que tenemos hoy es el que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Ujú. Hoy justamente, ellos son objeto, son de lo que de las decisiones que se han tomado por parte de un régimen Exacto. que surgió de una forma y se desarrolló de otra. Y Perfecto. afectó la vida de millones de personas que hoy se debaten entre la continuidad o la ruptura completamente con ese régimen. Entonces, por lo mismo, a nivel más local, a nivel más puntual, efectivamente la ciudadanía debe de ser consciente de que lo que ocurre en su comuna por parte de los gobiernos locales lo va a afectar en su vida, y por supuesto que si tiene un emprendimiento lo va a afectar en su emprendimiento. Y está pasando algo, Rubén. El otro día fui, bueno, de hecho ahora tengo que ir a retirar mis lentes porque se me rompieron, los mandé a reparar. Y la niña que me atendió era venezolana, por ejemplo, y coloca la fecha en el vale donde yo la aboné, ¿cierto? Y le dice a la otra amiga que también era venezolana, falta poco, estamos a días, el 23 sacar Claro, al régimen de Maduro. Están desde acá súper comprometidos con lo que está ocurriendo allá, a pesar de la distancia, a pesar de que tal vez desde acá no pueden hacer mucho, pero ellos están comprometidos con lo que está ocurriendo en su país y pendientes del minuto a minuto. Claro, porque tienen allá su familia, tienen Exacto. sus amigos. Muchas personas tuvieron que abandonar sus propiedades, Obligatoriamente. sus pertenencias, porque el país se hizo invivible. Exacto. Y han venido a nuestro país con cantidad de problemáticas y de necesidades. A otro país que también no ha podido todavía solucionar las necesidades de su propia gente. Exacto. Lo que pasa, por ejemplo, en Colombia es terrible, porque Colombia es un país que tiene un índice de pobreza alto, importante, tiene un nivel de necesidades muy grande, y sin embargo le llega una avalancha de ciudadanos con múltiples necesidades que también está obligado a atender y a resolver. Exacto. Entonces eso que se genera un cambio. Entonces por eso es importante que la ciudadanía hoy vea ese ejemplo, vea esa situación como un ejemplo de la importancia de estar atento, ¿cierto?, a las decisiones que se toman en los gobiernos. Es como lo No da argentino. lo mismo que en gobierno, y no es lo mismo no participar en política. Yo debo de participar en política porque todo lo que hagan estos gobernantes va a afectar mi vida como la ha afectado en muchos países. Ojo, y no estamos hablando de participar en un partido político, No, de ninguna participar técnicamente o políticamente en donde yo estoy, en mi Exactamente, entorno. entender de que las decisiones que se toman políticas, como me afectan a mí, entonces yo debo de saber si lo que se está discutiendo, de qué manera me afecta y de qué manera Exacto. yo lo apoyo o no lo apoyo. Exacto. ¿Cierto? Y por el simple hecho de ser ciudadano. Por el simple hecho de ser ciudadano. Si usted se vincula a un partido político, pues es porque considera que lo que se hace ahí a través de esa Lo organización representa. social lo está representando, y ese sentido va a ser mucho más fácil que lo que usted quiere, pues él logre ser escuchado por parte del gobierno de turno. Exacto. Porque obviamente si yo voy a hablar solo, a viva voz, al aire, sin que nadie me apoye, pues obviamente voy a tener mayores dificultades para que lo que yo diga sea acogido o sea aceptado. En cambio, si yo lo que digo, lo digo a través de una organización social, llámese partido político, llámese junta de vecinos, llámese agrupación, obviamente voy a ser más escuchado por parte del centro de decisión que tenga que tomar una decisión. Perfecto. Rubén, yo tengo un ejemplo de participación ciudadana. No sé si estará dentro de la participación ciudadana. Usted me dice si estoy equivocado o no.
Hay una institución que se llama Fondo Esperanza. Ellos estuvieron acá. Mario Pavón estuvo hace harto tiempo. Bueno, cuando partimos con la radio, amablemente vinieron tremendas personas. Ellos tienen un programa que es el Fondo Esperanza, donde ellos dan microcrédito a gente que está con problemas, no tiene dónde pedir un préstamo para poder emprender un negocio, ¿cierto? Pero ellos trabajan del sistema de que arman una cierta cantidad de gente y a ver, ¿cómo lo explico? Arman un grupo. Por ejemplo, arman un grupo, entregan estos dineros, pero entre grupos participan en todo este proceso y además se apoyan en momentos difíciles. Si el otro no tiene para poder pagar, hacen un fondo aparte y lo apoyan al otro. ¿Eso podría ser una participación ciudadana? La organización, lo que me estás planteando ahí es un modelo de organización de las personas. Ya. Y la organización de las personas es una forma de participación ciudadana, Ya, ¿cierto? ok, perfecto. O sea, la gente participa a través de estos modelos de organización, que son completamente... hay cosas más básicas, por ejemplo, para entender lo que has dicho correctamente. Por ejemplo, aquí se habla de algo que tiene que ver con el ahorro que hacen de pronto voluntariamente. Exacto. Algunas personas Sí. de la familia que se comprometen con una cuota mensual de ahorro para efectos de que al final del año se repartan lo que han ahorrado. Sí. Y durante el año se entregan también parte de eso que se han ahorrado para ayudar a solucionar problemas puntuales de algunos de los miembros de ese Sí. grupo. Yo tengo unos familiares que Sí. ellos se organizan todo el año colocan como 10 lucas cada uno. Son varios, sí, ellos son varios. Y llega fin de año, agarran las lucas, que es bastante lo que juntan, y se van de vacaciones 2 meses. 2 meses a recorrer todo en vehículo y nadie gasta un solo peso de su bolsillo porque está ese fondo para comer, traslado, móvil, todo. Pues yo le voy a contar algo más importante, siguiendo esa misma línea que muy bien has planteado, que es un modelo de organización de la comunidad, pero que cuando se hace de manera más consciente, más inteligente, a manera de emprendimiento social, Sí, sí. da resultados mayores. Por ejemplo, en Colombia hay una forma de organizarse por parte de la comunidad que se conoce como las natilleras. ¿Ya? La natilla es un producto gastronómico de nuestra cultura, ¿cierto? De Colombia, que se entrega en diciembre como algo especial. Y la gente lo que hace es que en el mes de enero las familias, así como en el caso que me comentabas, se une y se compromete a hacer un ahorro mensual ¿Ya? para que en diciembre tengan ellos para su fiesta de Navidad y de Año Nuevo, para hacer su natilla, Ya. para hacer su fiesta de fin de año. Ya. Pero ¿qué pasa durante todo el año mientras ellos están haciendo ese ahorro? Ellos ese ahorro que van haciendo lo multiplican a través de actividades sociales que ellos hacen. Hacen bingos, hacen fiestas, invitan a todo el vecindario, a todos los amigos. Invierten las lucas. Invierten ese dinero que ahorran en fiestas, en malones, como se dicen aquí, Sí, sí. en bingos. Malones en ya no se completadas. dice por Rubén, es bien de los... Bueno, ahí se me cayó el carne, Ya, démosle Ya está, nada. ahí por- Una broma. Pero es eso, Michael. Y al final del año, la gente no solamente encuentra que ha recuperado el ahorro que hizo ¿Ya? personalmente durante los 12 meses del año, sino que adicionalmente encuentra que su ahorro se le ha multiplicado. Ya. Porque a través de esa organización social, de esa manera inteligente de participar, la gente colectivamente ha logrado aumentar ese ahorro con este conjunto de actividades que se Perfecto. hacen. ¿Cierto? Y son sumas de dinero importantes que yo he visto repartir al final del año por parte, ¿cierto?, de estas agrupaciones. Ya, antes de pasar a la próxima, voy a dar un último ejemplo, porque ya nos va quedando un poquito de programa. Están los chinos. Yo el otro día leía cómo funcionaban los chinos. ¿Por qué los chinos donde van montan negocios? Y hay un tema de que, claro, hay un tema creo que de subvención de sus gobiernos, pero hay un tema familiar. Y escuchaba que en las familias se juntan cuando dicen yo quiero emprender con un negocio, todos colocan plata, todos colocan una cuota hasta hacer la plata que el integrante necesita. Luego esa plata se devuelve pero sin intereses. Pero primero la persona que invirtió tiene que montar su negocio y le tiene que salir todo bien, y cuando ya esté todo bien él va devolviendo.
pero nadie hace ningún problema. ¿Por qué? Porque después otro de esos mismos integrantes también va a hacer un negocio y todos les van a ayudar a hacer un negocio. Por eso los chinos y según dicen, ocupan muy poco banco. Muy poco Michael, banco. qué bonito lo que acabas de decir, porque ese es un ejemplo de solidaridad y de cooperación que no solamente se da allí en la China, sino que se da también en muchas otras comunidades, ¿cierto? Pero que nuestro país, en Chile, está muy rezagado. Porque somos desconfiados nosotros. No sé si es porque somos desconfiados o porque es porque de pronto en algún momento se estableció como condición de que para que los problemas se solucionen tiene que ser el Estado el que solucione lo mis solucione problemas. y el que lo haga. Y yo creo que el Estado tiene un rol muy importante que jugar en la solución de los problemas de las comunidades, pero somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que tomar la sartén por el mango. Exacto. Y buscar la forma de liderar la solución de esos problemas a través de una alianza, a través de alianzas, ya no solamente en donde la comunidad se organice y aporte fondos, sino donde el Estado participe por su responsabilidad con la comunidad, pero Exacto. también vinculemos las universidades ayudando a formular los proyectos y la empresa privada que existe aportando en sus políticas como parte de sus políticas de ¿Esa vendría responsabilidad siendo las alianzas social creativas? empresarial. Exactamente, esas son las alianzas que hay que promover. Por eso la participación ciudadana debe de ser cada vez más inteligente. No solamente se trata de ir a votar en un proceso electoral, no solamente se trata de hacernos los indiferentes Exacto. a lo que ocurre en el Estado, sino que se trata de tener conciencia que el éxito de un país, el éxito de una comunidad también depende de mí. Perfecto. Su fracaso también me afecta a mí. Y por lo mismo yo tengo que tener conciencia de que si hay instrumentos, si hay herramientas más claves que salir a protestar, que salir a marchar, que salir a que paralizar una empresa, pues debemos hacer uso de ellas. No estoy diciendo de que la marcha, la protesta no sean importantes. Son las que han permitido que a lo largo de la historia la sociedad haya conseguido cosas o la humanidad haya conseguido derechos. Pero hoy por hoy, junto con esas alternativas, hemos conseguido otras, como son las estrategias de participación ciudadana. Y tenemos que usarlas y defenderlas. Quiero cerrar Con un trabajo más colaborativo, como más dicen hoy. colaborativo. Quiero decir algo, mire, la participación ciudadana, que aquí en Chile ya está legalizada y regularizada, o comenzó a regularizarse desde el año 2012 y 2009 con la Ley de Participación Ciudadana, ¿cierto? Tiene mecanismos, tiene instrumentos de participación que muchas veces no conocemos y que debemos de comenzar a utilizar. Exacto. Y en otros países de América Latina, la participación ciudadana está un poquito más desarrollada en lo teórico. Y voy a hablar, pero como no se utiliza o como no se conocen, entonces terminan esas herramientas siendo contraproducentes o siendo burladas por quienes están en el gobierno. Ya. Quiero decirlo así, clara y derechamente. En Venezuela, por ejemplo, subió el chavismo y creó una constitución política con mecanismos de participación ciudadana que pudiéramos decir que son modelo para el mundo. Perfecto. Muy amplios y muy abiertos. Pero el uso que ha hecho el gobierno o el régimen de Maduro o el chavismo en materia de participación ciudadana está muy lejos de lo que dice su propia constitución. Ya. Y la gente, lamentablemente, como son mecanismos nuevos, lamentablemente, es cierto, no los defiende, ¿cierto? No los ha podido utilizar. Exacto. Entonces la participación ciudadana es importante, entender que existe, que llegó para quedarse y que es importante que nosotros como ciudadanos comencemos a identificarla y a hacer uso de esos mecanismos y a protegerlos a toda costa, como el derecho al voto. No está bien que tanta gente haya muerto para conseguir el derecho al voto. Para que hoy en día nadie se levante a hacerlo. Desde la Revolución Francesa está de parte para que hoy la gente no se levante a votar. Otra cosa es que si no creemos en ello, tenemos que defenderla de alguna forma. He dicho. Ok, bien. Muchas gracias, amigo. Antes de eso, quiero pasar un datito que no alcancé antes del programa. Les aviso a todos los auditores, a toda la gente que nos escucha a través de las distintas porque somos una radio multiplataforma nosotros, que el día 28 de febrero, acá en Radio Lab, vamos a hacer Personal Lab, un nuevo taller. En este caso va a ser de marca personal, así que estén atentos porque el día viernes con Laura
Di Girolamo de Mundo Moaix. Vamos a estar desde un cuarto para las... ¿a qué hora termina mi programa? A las 10, ¿cierto? Ya, desde un cuarto para las 10, perdí la hora. Hasta las 10 un cuarto vamos a estar sorteando los 10 cupos para que puedan asistir a este taller de marca personal. Es un taller súper interesante, muy intenso, que usted puede aplicar perfectamente bien a su emprendimiento y lo vamos a hacer vía telefónica. ¿Y en qué va a consistir? Nos vamos a parar ese ratito y las primeras 10 personas que llamen van a tener un lugar exclusivo aquí en Radio Lab donde van a poder disfrutar de y conocer más acerca de este taller y llevarse un buen material para la casa y así emprender con más fuerza todavía. Quiero darle las gracias a Rubén por habernos acompañado nuevamente con un tema súper interesante que creo que es muy necesario. Darle las gracias a Javiera por acompañarnos acá en el programa y ya viene Mundo Mix con Laura Di Girolamo. Los voy a dejar al tiro antes de que me reten. Ya, muchas gracias Rubén, que esté muy bien. A ustedes, Michael, muy amable, y a Javiera, muchas gracias. Hasta el viernes, chau chau.